Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá un viernes. Yo sé que para todos es cansado. Para mí no fuera cansado porque eh, por motivos de salud no estoy trabajando, pero el miércoles me tocó dar una clase que estaba programada por 1 hora y duró 2 horas, así es que hablé 2 horas. Gracias a Dios que pude hablar, pero valió la pena. Le sirvió de mucho a la gente. Bueno, esta noche me gustaría hablar, el tema se llama la historia de la salvación. Y antes de que hagamos nuestra oración, me gustaría dar una pequeña introducción a este tema. Em, por ejemplo, con mis papás, nosotros y mi esposo tratamos de comenzar a leer la Biblia de principio al final. Y cuando la comenzamos a leer, nos pareció fascinante ver todas las historias que estaban pasando. Pero mis papás me pueden corregir si estoy equivocada, pero lo leíamos como una historia, quizás cada historia un poco separada del nacimiento de Jesús y del objetivo de que Jesús viniera al mundo. Entonces, gracias a Dios, yo tengo acceso a unos estudios teológicos y comencé y encontré la historia de la salvación. Tengo que aclarar que eh, voy a hablar de 6 alianzas, pero súper resumidas. Para hablar de las 6 alianzas en el pasado, me tardé 3 meses porque las tenía que estudiar, era bastante, porque yo no soy teóloga y hasta que por motivos de salud me quedé en la casita, comencé a estudiar más acerca de la Biblia y el significado. Me costó mucho entender lo que significaban las cosas y me costó un poquito más tratarlo de traducir en un lenguaje que todas las personas pudiéramos entender, por lo menos yo, que sí crecí católica, que sí fui a la iglesia, que sí pongo atención a los evangelios, pero no entendía en sí cómo está, o sea, sé cómo se estructura la Biblia, pero no entendía todo el objetivo de la Biblia, aparte de que sí es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, me encontré en las alianzas y la alianza viene siendo como la columna vertebral de la Biblia. Cuando nosotros entendemos las alianzas, o sea, la historia de la salvación, vamos a entender el propósito de la Biblia del principio al final, porque aunque para mí, por ignorancia, quizás yo sé que es la palabra de Dios, pero cada texto me salía con un poquito, lo veía como por separado, ¿verdad? Y repito, a lo mejor para ustedes no, pero para mí así era así, ¿verdad? Em, Cuando comencé a estudiar la historia de salvación, o sea, las alianzas, me di cuenta que la Biblia, todo es lo mismo y todo tiene el mismo objetivo. Y ustedes me pueden decir cuál es el objetivo. El objetivo de la Biblia es simplemente describir el amor de Dios hacia nosotros y el plan de salvación que Él ha tenido con nosotros para hacernos su familia y lo hizo desde la creación. Entonces, esta es la pequeña introducción y ahora me gustaría que mi mami me hiciera una pequeña oración antes de que yo comience a hablar de las alianzas. Mami. Bueno, tengan muy buenas noches, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, primeramente te queremos pedir perdón por todas aquellas ofensas que hemos cometido con los 5 sentidos, con la vista, con el pensamiento, con oír y por omisión también. Pero sabiendo que tú eres un Dios de amor, de perdón, de misericordia, también te queremos dar gracias infinitas. Gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos estás regalando, en la cual estamos aquí presentes para escuchar ese mensaje que nos trae de todo lo que es la salvación, Señor. Te damos gracias por la vida, por el trabajo que nos provees, por los alimentos, Señor, que pones sobre nuestras mesas, y por la salud, principalmente, Señor, por la vida. En esta ocasión, Padre, te quiero dar infinitamente gracias por todos aquellos hermanos
que han tenido su salud quebrantada por una y otra razón. Pero tú, Padre, con tu infinita misericordia, sabemos que estás haciendo esa obra maravillosa y que ya la hiciste en muchos de ellos. Gracias, Padre. Gracias porque tú siempre caminas con nosotros. Tú y tu madre jamás nos abandonan. Siempre nos escuchan. Gracias, Señor, por tanto amor que tú, suplicándote también, Señor, en esta noche, por todos aquellos hermanos que de una u otra forma están sufriendo falta de trabajo, están sufriendo, Señor, alguna enfermedad, están en esos hospitales. Míralos, Padre, con ojos de bondad y de misericordia, con ese amor infinito que tú nos tienes. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos por este mundo entero, Señor. Te pedimos que limpie ya la faz de la tierra, que haya mucho sufrimiento por esa pandemia. Pero ante todo, Señor, te damos gracias por nuestros hermanos que estamos aquí reunidos una vez más para escuchar ese mensaje que con amor nuestra hermana Ivette nos trae. Tú sabes, Señor, tú la conoces. También a ella en esta oportunidad te la pongo en tus divinas manos sanadoras, Padre. Estamos esperando, Señor. Sabemos que tú no dejas trabajos a medias. Estamos esperando que completes ese milagro, que estamos seguros que ya pronto vamos a tener esa felicidad. Gracias, Padre. Gracias ante todo porque tú le estás permitiendo a ella hablar de tu palabra divina, porque tú le estás permitiendo que ella nos traiga este mensaje tan lindo como es la historia de tu salvación, Señor, de nuestra salvación. Gracias, Padre. Infinitamente gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. A ti también, Madre Santísima, tú que eres nuestra Madre y nuestra fiel intercedora, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Voy a poner una alabanza por un minuto y después continúo. Quiero decirles lo que voy a hacer. Mi mami me dijo que no lo hiciera porque es muy largo. He hecho lo posible para resumirlo. Tengo un video de cada alianza por separado porque definitivamente, como les repito, quizás me tardaría 10 horas en explicarlas. El objetivo, como les decía anteriormente, es que veamos con este tema, veamos la Biblia de la perspectiva que los teólogos del Centro San Pablo de Teología describen a nosotros que la Biblia tiene o está intentado de tener y se nos haga más fácil entenderla y leerla. Así es que voy a tratar de moverme rápido porque es bastante, pero igual, si ustedes quisieran ver cada alianza, tengo un video de cada alianza donde sí me tardé casi 1 hora y cuarto explicando las alianzas por separado y con detalles que no estoy mencionando aquí porque obviamente por razones de tiempo. Santo eres, oh Dios, en esta noche. Queremos recibir tu Espíritu, Señor.
Vamos en este momento a pedir la unción del Señor. Hemos adorado su presencia. Ahora, Señor, pedimos que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Derrámate con poder y con gloria. Alabado seas, Jesús. Vamos a abrir nuestro corazón. Hay una unción Pídelo. aquí cayendo sobre mí, cambiándome, sanando mi ser. Hay una unción Hay una unción aquí. aquí cayendo sobre mí, cambiándome, Este es el micrófono, pero ya lo hice por la... sanando mi ser. Vamos todos a pedirle al ¿Y Espíritu te Santo. parece? Mi espíritu y mi alma Es mi- se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida. Mi vida nunca más Será igual. será igual. Pídalo. Mi espíritu y mi alma se está llenando ¿Con quién? con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más Sí, Señor. será igual. Bueno, y mi vida nunca jamás será igual, ¿verdad? Desde que entendí el objetivo de Dios para con todos nosotros. Y bueno, que el Espíritu Santo me ilumine para poderle darle ese tema de una forma que lo puedan entender. Les voy a decir una cosa. Yo puedo dar clase de lo que sea y no me pongo nerviosa. Pero cuando hablo de las cosas de Dios, siempre me pongo nerviosa. Así es que les pido misericordia si en un momento no se me entiende algo y que me digan, ¿verdad? Me pregunten. Listo. Entonces, ya hablé del objetivo general. Entonces, los objetivos específicos son que aprendamos la importancia de las alianzas de Dios para saber cómo comprender e interpretar la Biblia, entender la diferencia entre la idea bíblica de alianza y las nociones modernas de contrato, aprender las 5 alianzas claves del Antiguo Testamento y ser capaces de localizarlas en la Biblia, saber en qué parte de la Biblia están, ¿verdad? Y entender cómo son cumplidas en Jesús y en la Iglesia Católica. Entonces, lo primero que quiero definir es qué es alianza, porque estoy hablando de alianza, ¿verdad? Entonces, la alianza básicamente es el concepto principal que habla el significado de la Biblia. La Biblia está basada en las alianzas. Quizá eso fue nuevo para mí. La Biblia cuenta la historia de amor de Dios Padre por sus hijos y su plan de llevar a todas las personas a formar parte de una familia santa, como le dije al principio. Dios realiza su plan de salvación a través de una serie de alianzas, combinando en la nueva alianza que hace con Jesús. Entonces, cuando ustedes se fijen, yo voy a comenzar a describir todas las alianzas y ustedes van a ir viendo cómo cada alianza es una prefiguración a la alianza, a la nueva alianza, que es la alianza con Jesús, ¿verdad? La alianza de Jesús. Entonces, como mencioné anteriormente, la alianza sería como la palabra clave para entender y leer la Biblia. Entonces, alianza viene del latín convenire, que significa concurrir o acordar. Existen 2 diferentes nociones entre contrato y la noción bíblica de alianza. Fíjense que los contratos implican promesas y las alianzas implican juramentos. La segunda diferencia es un contrato entre el contrato y alianza, es que los contratos intercambian propiedades y las alianzas intercambian personas. Por ejemplo, podemos hacer un contrato para comprar un carro, pero una alianza es cuando hacemos un juramento, como por decir así, el matrimonio. Esa es la diferencia principal. Entonces, ¿cuál sería el propósito de Dios a realizar estas alianzas?
El propósito principal desde la creación hasta la nueva alianza ha sido que nosotros seamos su pueblo y que seamos una familia. Entonces, como veremos a partir desde la creación hasta el Nuevo Testamento, yo diría hasta el Apocalipsis, porque como es ahora nosotros vivimos en el Apocalipsis, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que Dios simplemente cambió quién era el mediador de las alianzas, pero ha tenido siempre el mismo objetivo. Y el objetivo es que nosotros vivamos la gracia, el amor y la misericordia que Él nos tiene. Y lo que nos ha separado de eso siempre ha sido el pecado. Entonces, hay 6 alianzas, como mencioné al principio. La primera fue con Adán, la segunda con Noé, la tercera con Abraham, la cuarta con Moisés, la quinta David y la sexta es de Jesús. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte de la historia de salvación, 5 alianzas están en el Antiguo Testamento y la nueva alianza está en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante mencionar que cada alianza tiene ciertas características y las características las voy a mencionar para que ustedes vean, porque esas son las características de la alianza, que es lo que hacen que ese acuerdo que llegaron entre Dios y la humanidad reunía las características de esa alianza. La primera es que hay un mediador, hay una promesa de bendición, hay una condición o maldición, o sea, ¿qué te va a pasar si cumplís o no cumplís esa alianza? Hay un signo y la forma de que la familia de Dios adquiere a través como resultado de esa alianza. Entonces la Biblia comienza con la alianza de Dios con Adán y Eva. Y aquí comienza la narración de la historia de amor de Dios y la humanidad. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Génesis se nos muestra que la creación fue un acto de amor deliberado y decidido. El mundo no simplemente ocurrió, Dios quería el mundo, no porque se sintiera solo, no porque hubiera algo que le faltara, necesitara. Dios creó el mundo porque Dios es amor, como lo podemos leer en Juan 1, 4, 16. Por nuestra parte, hemos conocido el amor de Dios, nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y el amor de Dios es creativo, dador de sí mismo, dador de vida. Dios hizo el mundo como un regalo de su puro amor. Creó el mundo como su hogar, una especie de templo cósmico en el cual los cielos son el techo y la tierra, con sus varios continentes, ríos, océanos y montañas es el piso. El mundo fue creado para ser el templo por donde él, o sea, Dios moraría, con los descendientes del hombre y la mujer. El mundo fue creado para ser el lugar donde Dios viviría en comunión con las personas que él creó. Eso es lo que significa el séptimo día, el Sabbat, como lo podemos leer en Génesis 2, del 1 al 3. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. Al día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esa creación que había hecho. Entonces, el séptimo día marca la terminación del trabajo de Dios en su morada, y este es el día en el que Él hace una alianza con las personas que creó. Como mencioné anteriormente, la alianza es la manera que Dios tiene de hacer su pueblo una familia. Entonces, en el séptimo día, Dios hace a Adán y Eva parte de su familia. Entonces, ¿cuáles son las características de esta alianza? Lo primero que me gustaría mencionar es que la palabra alianza no se menciona en esta alianza con Adán, pero decimos que es una alianza porque reúne las características que la hacen una alianza. Entonces, aquí vemos que el mediador va a ser Adán, las promesas de la bendición y la alianza, que serán fecundos y llenarán la tierra. Las condiciones o maldiciones de la alianza es que no deben de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. El signo de esa alianza es el Sabbat. Y la forma de la familia de Dios como resultado de la alianza es que la familia sube la forma. Y fíjense bien, la familia de Dios asume la forma de matrimonio entre el esposo y la esposa. Por motivos de tiempo y porque no puedo hablar específicamente de estas alianzas,
Ahí puse las citas bíblicas donde ustedes las pueden leer detalladamente, pero igual también se pueden referir a los estudios bíblicos que dice cada alianza en específica. Entonces, como podemos ver, en el primer texto bíblico en el que aparece el concepto de alianza, será en el relato al final del diluvio. Antes con Adán, Dios realiza una alianza, pero de manera implícita, como había dicho, no la mencionó. La primera alianza explícita se encuentra en el relato de Noé, que se encuentra en Génesis 9, del versículo 8 al 29. Y me estarán preguntando, o tal vez se preguntarán qué significa implícito y qué significa explícito. Implícito significa es que está incluido en una cosa sin que éste lo diga o lo especifique, pero ya mencioné que aunque no lo decía, sí reuniría las características de la alianza. Y explícito significa que está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. Entonces lo que voy a hacer, cada vez que yo vaya avanzando de una alianza a otra, voy a dar un pequeño resumen para que continuemos la secuencia y no se me vayan a perder. Entonces, como dije al principio, en Génesis 1 vamos a tener a Dios, ¿verdad? Que es el creador trayendo a la existencia al cosmos, haciendo un hogar cósmico para él mismo. Al final de la creación, lo vemos creando a la persona humana a su imagen en su divina semejanza, al hombre y la mujer. En Génesis 2 vemos a Dios trabajando personalmente como un padre, modelando amorosamente lo que es la creación que está haciendo, ¿verdad? Y después, poco a poco, vamos a ir avanzando en la Biblia. Y lo que yo quiero decir una cosa, que aunque veamos un Dios creador, también vemos a un Dios Padre. Entonces no son Dios diferentes, sino que es un Dios creador que a la misma vez es un Dios Padre. Luego, poco a poco, vamos a ver que en Génesis del 3 al 5 nos muestran la caída de nuestros primeros ancestros humanos, ya porque comieron del árbol prohibido, porque acuérdense que la condición era que no deberían de comer de árbol del conocimiento del bien y el mal, y lo hicieron. Entonces ellos rechazan la paternidad de Dios y entran las generaciones de la humanidad y el pecado, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va abriendo poco a poco el camino, porque Dios con su misericordia, a pesar de que nosotros hemos pecado, siempre nos da como una segunda oportunidad. Entonces aquí me gustaría que ponieran atención, porque aquí está Dios, está Adán, están los descendientes hasta que llegamos a Noé, que es la alianza que yo voy a comenzar a hablar ahorita. Ya sería la segunda alianza. Entonces, la segunda alianza, que es la alianza de Dios hecha con Noé, el relato del diluvio de Dios es representado, y si ustedes se ponen a pensar, como queriendo reiniciar el mundo entero, como que dice borrón y cuenta nueva. Y esta narración está llena de ecos de la historia de la creación de Génesis. El mundo nuevo emerge de las aguas caóticas del abismo, entonces vemos cómo al volver a renacer con el agua, se trató de limpiar el pecado y se salvó esta familia que era como la nueva humanidad, con los que fueron salvados. Entonces, las características de esta alianza, y si quieren la ven detalladamente, esta alianza con Noé, en Génesis 9, del 8 al 17, veremos que el mediador de la alianza es Noé. Las promesas de la bendición de la alianza es que también serán fecundos y llenarán la tierra. Las condiciones de la alianza es que no deben beber la sangre de los animales y no deben derramar sangre humana. Y esa condición es así porque acuérdense de que Caín mató a Abel. Entonces, Dios no quería que eso volviera a pasar. Y el signo por el cual la alianza será celebrada y recordada es el arco iris en el cielo. Ahora, la forma de la familia de Dios toma como resultado de la alianza ya no solo es un matrimonio, ya es una unidad familiar y una familia extendida. Ya no estamos hablando simplemente de Noé y su esposa, sino que también estamos hablando de su descendencia, de sus hijos. Entonces, los autores del Nuevo Testamento vieron las aguas del diluvio como una prefiguración del bautismo y de la creación que comenzó con la resurrección de Jesús. Entonces, ustedes van a notar que
el Nuevo Testamento tiene la continuación del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento se prefiguran cosas que van a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso los evangelistas tienden a describir acciones, hacen un paralelismo, que significa que describen algo que ya pasó en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, eso lo podemos, no el paralelismo, sino que la prefiguración de este bautismo y de la creación que comenzó con la resurrección de Jesús, lo podemos ver más detallado en una de Pedro una de Pedro 3, del 20 al 21. Y en el diluvio, el agua fue la gente que destruyó el mal, como lo mencioné anteriormente, y condujo a un nuevo orden. En las aguas del bautismo, nuestro viejo yo muere y somos salvados, convirtiéndonos en la nueva creación de Cristo. Y podemos ver como referencia 2 de Corintios 5, 17 y Romanos 6, del 3 al 4. Entonces, a manera de repaso, ya hablé de 2 alianzas y discúlpenme que voy a 1000 por hora, pero si hablo mucho de cada una, no voy a alcanzar a cubrirlas y ese es como nada más como un resumen de las alianzas. Otra vez, si quieren ver todo el significado de las alianzas, le puedo mandar los enlaces que están en YouTube, ya hice esos estudios bíblicos. Entonces, a manera de repaso, Dios creó el mundo de la nada, ¿verdad? Y creó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza como sus hijos, para que gobernaran sobre su divino reino en la tierra. Dios hizo una alianza implícita con ellos, prometiendo conferir sus bendiciones sobre ellos y a través de ellos a todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Entonces Adán y Eva rompieron la alianza, rechazaron la progenitura real y crecieron exiliados del santuario del jardín original y su descendencia llenó el mundo con sangre y toda clase de maldad. Entonces Dios creó el mundo de nuevo, en efecto, destruyendo a los malvados y salvando a los justos en un gran diluvio. Entonces él inicia otra vez su familia humana de nuevo con la familia de Noé. Pero ¿qué pasó con Noé? Pero la familia de Noé falla también y los problemas llenan de nuevo la tierra, simbolizando en el esfuerzo que hacen todas las naciones del mundo en construir la torre que llega al cielo para glorificar su nombre y no el nombre de Dios. O sea, me refiero a la torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa con esa torre de Babel? En Babel, Dios dispersa a las naciones a los 4 rincones de la tierra, dividiendo una sola familia humana en una multitud de idiomas y culturas, confundiéndoles sus lenguas y haciendo imposible que se entendieran y trabajaran juntos. Y esa parte a mí me encantó leerla, fíjense, porque yo siempre he pensado que Dios es el mismo independientemente de la religión, porque Dios nos creó a todos. Y pienso que aquí es en lo que pasó en la Torre de Babel, confirma esa mi forma de pensar, ¿verdad? Porque Él creó diferentes culturas y lenguajes, pero si ustedes se fijan, todos los seres humanos, a menos que sean ateos, ¿verdad? Tenemos la necesidad y sabemos en nuestro corazón que existe un Dios. Entonces, todos, a pesar de que somos de diferente cultura y religión, tenemos el mismo sentir. Ahora, yo soy cristiana y creo en lo que les estoy diciendo, pero esa fue como yo entendí o pude pensar, wow, aquí es que de verdad es que hubieron diferentes culturas, religiones y lenguajes, porque aquí fue donde se separan todos. Bueno, ese era un paréntesis, ¿verdad? Entonces lo que pasa luego es que la historia va a tomar un nuevo rumbo en Génesis 12 con la llamada de Abraham, padre del pueblo elegido, a través del cual el Señor un día traerá la salvación a todo el mundo. Entonces ya vimos que trató con Adán, no funcionó porque pecaron. Trató con Noé, no funcionó porque también pecaron. Ahora Dios ve a otro hombre justo y lo elige a él para hacer la nueva alianza. Entonces, vamos a ver en los versículos inmediatos al relato de la Torre de Babel, somos introducidos a Abraham o Abraham. Abraham se llamaba Abraham, A-B-R-A-M, y Dios lo cambió a Abraham, que varias veces se traduce como A-B-R-A-H-A-M o A-B-R-A-H-A-N. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque cuando Dios le cambiaba el nombre a alguien es porque tenía como la persona iba a tener algo como una misión diferente en la tierra, en la historia de la salvación.
Entonces, por eso hago la referencia a eso. Entonces, con Abraham, la historia humana se convierte de nuevo en la historia de la salvación. Por su fidelidad, Abraham se convierte en el padre de una nueva generación de hombres o mujeres, una generación que vive con fe en las promesas de Dios como hijos e hijas. Entonces pueden leer más acerca de eso en Génesis 17:5, que es donde se le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Entonces, la alianza de Dios con Abraham tiene 3 partes y comienza con 3 promesas. ¿Por qué es importante poner atención a esta parte? Porque las promesas que Dios le hace a Abraham se cumplen con la descendencia de Abraham. Entonces, las 3 promesas que le hace es la número 1, que será una gran nación, y ahí está la lectura bíblica donde lo pueden leer en Génesis. La segunda es que le va a dar un gran nombre, y la tercera es que lo va a hacer una fuente de bendición para todo el mundo. Entonces, a partir de aquí, ustedes van a ir viendo como en el resto de las alianzas se van a ir cumpliendo poco a poco esas promesas y que concluyen en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios promete bendecir a Abraham y nosotros sabemos que aquellas bendiciones vienen en sus descendientes, especialmente en Jesús. Pero durante el curso de Génesis, la única bendición real que Abraham recibe es del misterioso rey sacerdote Melquisedec. Y eso lo pueden leer en Génesis 14, del 18 al 20. Melquisedec, nombre que significa rey de justicias, y lo puede ver en Hebreos 7:2, es realmente Zen. Y estoy poniendo aquí porque esto es súper interesante. A mí me encantó leer todo eso. Entonces, Zen es hijo de Noé, pero le cambiaron el nombre a Melquisedec. Entonces Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam fue maldecido por Noé porque vio la desnudez de Noé. Y para los que no saben lo que significa, yo tampoco sabía lo que significa, ver la desnudez es que violó a su mamá. O sea, Cam violó a Noé después que Noé estaba borracho, porque él cultivaba bien y se puso borracho, y cuando se despertó vio lo que Cam había hecho. Cam llamó a Sem y a Jafet para que hicieran lo mismo, pero ellos dijeron que no. Entonces por eso Noé maldijo a Cam y bendijo a Sem y a Jafet. Entonces esta parte es importante porque aquí ya comenzamos a ver la genealogía de dónde va a venir a dar Jesús. Entonces vino aquí, entonces Melquisedec es el que bendice a Abraham. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque el gran hijo de Noé, que bendijo, o sea, que recibió la bendición de Noé, a su vez va ahora a bendecir a Abraham. Entonces, es como que se está pasando la bendición de uno a otro. Y la bendición de este primogénito justo va a pasar porque las bendiciones pasaban al primogénito de Abraham a Isaac y a Jacob. Pero con Melquisedec, esta bendición del primogénito se convierte en algo real y algo sacerdotal. Ya vamos a ver más adelante todo este significado de esta bendición y unos ritos que se hacen. Eso me encantó mucho leerlo. Y esto se convierte en un aspecto crucial para la trama y significado del resto de la Biblia. Entonces, por eso les pedí que pusieran atención a esta parte. Entonces, les voy a poner un videito que es nada más que dice cuál fue la bendición, porque este es un evento clave en la Biblia. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado.
Entonces, como dice el video, Melquisedec, rey de Salem, que más tarde Jerusalén, bendice a Abraham y ofrece pan y vino. Pero ¿por qué este es un evento clave? Porque esta bendición es una prefiguración de Jesús, quien en cuanto sacerdote y rey de Jerusalén celestial, ofrecerá pan y vino como verdadera representación de sí mismo sobre la cruz. Y ese era uno de los eventos claves que quería decir. Entonces, el culmen de la peregrinación de Abraham tiene lugar en el sacrificio de Isaac. Entonces, dice Génesis 22:9, llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó ahí Abraham el altar y dispuso leña, luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara encima de la leña. Entonces, la historia del sacrificio de Isaac nos conmueve, ¿verdad? Porque ¿quiénes de nosotros podríamos hacer eso? Nos atreveríamos a hacer eso si Dios nos lo pidiera. Una situación bien difícil e incómoda, ¿verdad? Pero a la luz de la nueva alianza, que es con la que voy a combinar esta noche, podemos ver una prefiguración del plan final de Dios. En primer lugar, no es una historia solo acerca de la fe de Abraham, sino también de la fe de Isaac. El hecho que le permita que lo aten implica consentimiento al sacrificio. Entonces acá podemos hacer un paralelismo, ya que ese sacrificio de Isaac se refiere al sacrificio definitivo de un único hijo amado. Entonces, eso también lo podemos encontrar, algo similar, como cuando Jesús decía, cuando Dios dijo, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado con quien me complazco. ¿Por qué? Porque en una forma similar, Dios nos está dando su único hijo como sacrificio para nosotros, para que perdonen los pecados de nosotros, ¿verdad? Y para que volvamos a ser la familia que él tanto ansía. Entonces, como dije anteriormente, la promesa de Dios hacia Abraham tiene tres partes. La tierra prometida, que está descrita en Génesis 15, se va a cumplir con Moisés, en alianza con Moisés, y esa va a ser en Éxodo 24. Luego, la promesa del reino se va a cumplir con el rey David, en alianza de David, que está descrita en 2 Samuel 7, y la promesa de bendición en toda la tierra, que está descrita en Génesis 22, se cumple en Jesús, en la nueva alianza en Cristo, en Jesucristo, que se encuentra descrita en Lucas 22. Entonces, las características, entonces la alianza con Abraham se puede leer en Génesis, y aquí están todos los capítulos y versículos donde la pueden encontrar. Entonces, como podemos ver, en la alianza de Dios con Abraham, el mediador fue Abraham. Las promesas de la bendición de la alianza fueron las bendiciones de tierra y una gran nación para sus descendientes. Ahora, algunos teólogos dicen que esta era una alianza unidireccional porque no hubo ninguna condición para la alianza, pero otros teólogos dicen que sí. Y yo tiendo a pensar, en mi humilde opinión, que sí había una condición, porque si las personas no estaban circuncidadas, no se consideraban parte de esa familia especial de Dios. Entonces, una de las condiciones era que fueran circuncidados. Por lo tanto, el signo de esa alianza fue la circuncisión. Y la forma que la familia de Dios toma como resultado de la alianza, ya hay un representante y jefe de tribu. Entonces ya vamos primero de esposos, Adán y Eva, a una familia descendida con Noé, y aquí estamos hablando a una tribu. Ya se nos está haciendo mucho más grande la familia de Dios. Entonces, aquí podemos ver, ya cubrí la alianza de Dios con Adán, de Dios con Noé, de Dios con Abraham, y voy a comenzar la alianza de Dios con Moisés. Entonces, como resumen, la primera alianza fue de Dios con Adán, luego salió la alianza de Dios con Noé, y después aquí quería mencionar, si pongan atención, Noé tuvo al hijo Sem, ¿verdad? Sem, que es Melquisedec. Sem tiene como descendencia a Abraham, quien recibió la bendición de él. Abraham se casa con Sara y tienen a Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tienen a Jacob. Jacob se le cambió el nombre a Israel. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, originalmente no nos referíamos a un territorio, sino que nos referíamos
a los descendientes de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Viene Jacob, se robó la bendición de su hermano mayor, que era Esaú, salió huyendo porque cuando Esaú se dio cuenta y la mamá, el favorito de Isaac era Esaú, pero de Rebeca era Jacob. Entonces cuando hicieron esta trampa, Rebeca le dijo a Jacob, tenés que huir porque si no, Esaú te va a matar o algo malo va a pasar. Entonces Jacob se casó, vio a un familiar que era Balá, que era la hija de Balá, y él se enamoró de Raquel. Y esto es bien importante porque en eso habla mucho de José y Benjamín, bueno, etc. Entonces, pero le pusieron como condición que trabajara, ¿verdad? Para poderse casar, porque se fue sin nada, pero le dieron primero a la hija mayor. Después él trabajó otros años para poderse casar con Raquel, que era la que él quería. Es importante saber que José, el hijo de Israel, es el que fue vendido por los hermanos en Egipto, perdón, el que pudo leer los sueños, el que administraba los bienes del faraón, y tuvo un hermano menor que Benjamín. Pero de Lía, que fue la primera esposa, salió Rubén, Simeón, Leví, que de la tribu de Leví, que viene de Moisés, y también tenemos Judá, y de la tribu de Judá es que viene de descendencia hasta llegar a José. Entonces, pero de los hijos entre Jacob, o sea, Israel, con Lía la primera esposa, Raquel la segunda esposa, Silpa, porque se la dio Lía para que tuviera hijos, o sea que, y Balá, perdón, aquí me había equivocado, Balá, que es la sirvienta de Raquel, entonces él tuvo hijos con las 4 y de los 12 hijos que tuvieron fue que salieron las 12 tribus de Israel. Interesante, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo, Jacob de la tribu de Leví, estos son los descendientes, lo siento, no lo puedo encontrar en español, y al final salió de Amram, salió Moisés, pero viene de la tribu de Leví. Entonces, ahí comienza la cuarta alianza. Entonces, si ustedes se recuerdan, Dios había advertido a Abraham en un sueño que ellos serían esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero que Dios los iba a librar. Y eso lo pueden ver relatado en Génesis 3:15, del 13 al 15. Ahora los israelitas han estado 430 años en Egipto. Los primeros 30 años la pasaron súper bien porque José estaba vivo, eran huéspedes, vivían muy bien, pero luego cuando se comenzaban a crecer, los egipcios comenzaron a decir que ellos iban a hacer algo malo y los hicieron esclavos. Entonces tuvieron 400 años de esclavitud y para eso pueden ver como referencia Éxodo 12:40. Al tiempo llegó que Dios cumplirá la promesa que le hizo a Abraham. O sea, que iba a ser de sus descendientes una gran nación y darles una hermosa y pródiga tierra. Y Dios envía a Moisés a decirle al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y como podemos ver como referencia, Éxodo 4:22. Aquí vemos a Dios de nuevo tratando de establecer una familia santa. Vemos esto cuando renueva su promesa a Moisés, cuando dice, os constituiré un pueblo mío y seré vuestro Dios. Y podemos ver como referencia Éxodo 6, capítulo 6, versículo 7. Y luego anticipa una alianza que hará con ellos más tarde en el Sinaí. Y dice aquí, así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán un pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Éxodo 19:5. Entonces, como podemos ver, aunque las cosas iban pasando y los seres humanos seguían pecando, Dios sigue queriendo establecer una alianza. Ahora ya va a ser con Moisés. Entonces, después de llevar a los hijos de Israel de Egipto bajo la guía del profeta Moisés, Dios hace una alianza con ellos en el monte Sinaí. Y para eso podemos leerla en Éxodo del 19 al 24. En el monte Sinaí, Dios establece una alianza con Israel a través de Moisés. Esta alianza se sella con un sacrificio cuando Moisés dice, esta es la sangre de la alianza, como referencia a Éxodo 24:8. Jesús usa las mismas palabras en la última cena,
ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio que sea la nueva alianza, como se puede leer en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28, cuando Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dada las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, podemos ver otra vez cómo esa, la prefiguración en Éxodo 24:8 a la nueva alianza que se ve en Mateo 26, del 26 al 28. Entonces, las características que vamos a tener de la alianza de Dios con Moisés, que están descritas en Éxodo 19, de 5 al 6, 3 del 4 al 10 y 6 del 7, vamos a ver que el mediador de la alianza es Moisés, las promesas de la bendición, que será un pueblo precioso y escogido de Dios, las condiciones es guardar la ley y los mandamientos de Dios, porque se las dio en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces ellos tenían que guardar la ley y después salieron otras muchas leyes. Y el signo de la alianza es la Pascua. Y la forma de que la familia de Dios toma como resultado de la alianza es una nación santa, reina de sacerdotes. O sea, ya no son esposo y esposa, familia extendida, tribu, ya estamos hablando de una nación santa. Entonces, a mí me gusta hacer aquí una comparación entre Moisés y Jesús. Entonces, en el principio del Éxodo, quizá le puede sonar familiar con otra figura bíblica que nace bajo la amenaza de muerte, encarando a un gobernante tiránico quien ha decretado que todos los progenitores varones y hebreos deben de ser matados. Entonces, en la historia de Navidad, vemos a Herodes mandar a tropas a Belén para matar a todos los primogénitos varones hebreos. En el Éxodo, el faraón trama un esquema más sutil de infanticidio, ordenando a las parteras egipcias que den muerte a cada varón primogénito hebreo. Pero como sabemos, ¿verdad? El infante Moisés, los dos y Jesús fueron salvados por miembros de su familia. A Moisés lo salvó su madre y su hermana, ¿verdad? Que lo pusieron en el río. Y a Jesús fue salvado por su padre y su madre. Y ahí están las lecturas bíblicas donde se relatan esos hechos. Entonces, hay muchas cosas más que se pueden hacer, más paralelismo entre Moisés y Jesús. Y uno de esos puede ser que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, tal como lo hizo Moisés. Y tal como Moisés lo hizo, Jesús va a un monte y da a su gente una ley de la alianza. Y eso aquí está en la lectura bíblica donde lo podemos ver, Mateo 5 a 7 y Deuteronomio 5 del 1 al 21. Luego, otra cosa que me gustaría hacer un paralelismo es que, quiero ver, los primogénitos de Israel fueron pasados por alto en la última plaga. Esta historia tiene una gran influencia en la forma y significado del resto del Antiguo Testamento. Es también de vital importancia para entender las creencias católicas acerca del significado de la cruz, la salvación ganada para nosotros en la cruz y el memorial de nuestra salvación que celebramos en misa. La historia de la Pascua es uno de los dramas definitivos del Antiguo Testamento, pero más que esto nos apunta hacia adelante al drama definitivo de la historia de la salvación, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz. Desde los primeros días, la Iglesia ha entendido la crucifixión y resurrección como la Pascua del Señor. La Eucaristía, a su vez, es el memorial. Es el memorial de lo que está pasando de la Pascua del Señor. Es por eso que durante la misa el sacerdote nos presenta la hostia y consagra y declara: este es el Cordero de Dios, felices los invitados a esta cena. La liturgia está uniendo dos pasajes del Nuevo Testamento y para eso eso es a lo que me refiero. Este aquí está en Juan 1:29 y Apocalipsis 19:19. Entonces hay diferentes paralelismos que se podrían seguir siguiendo yo haciendo entre los dos, pero por motivos de tiempo no lo voy a hacer porque son muchos. Entonces, lo único que quería decir que en la antigua alianza, como ya sabemos, fue un cordero que se sacrificó y en la nueva alianza el cordero fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora con esto vamos a llegar a la cumbre del Nuevo Testamento.
la promesa de Dios del reino eterno que es de David. Entonces, como veremos, la alianza con David está de transporte en cada página del resto de la Biblia. Efectivamente, la última página del libro del Apocalipsis, a donde entonces vamos a ver que Jesús va a revelar lo que está pasando, porque él dice que él es la raíz y él es el linaje de David. Pero lo que quería decir aquí ahorita es que ya avanzamos con la alianza de Dios con Adán, de Dios con Noé, de Dios con Abraham, de Dios con Moisés, y ahora ya vamos de la alianza, vamos a hablar de la alianza con David. Ahora, para ubicarnos un poquito más en la historia de todo lo que ha pasado en el mundo desde hace miles de años, Dios llamó a Abraham, el primero de los patriarcas, para pedirles que deje su país y se dirija a la tierra que él mostrará. Abraham, como había mencionado anteriormente, fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Jacob, o sea, Israel, tuvo los 12 hijos que dieron orígenes a la tribu de Israel. Algunos clanes o tribus descendientes de los patriarcas tuvieron que emigrar a Egipto para sobrevivir. Y es después que se convirtieron se convirtieron en esclavos y permanecieron ahí por 400 años. Al principio, como ya decía, habían sido como huéspedes, pero después ya hacían obras públicas. Y después de todos los israelitas, Dios escogió a Moisés, que era el niño que habían tirado en el río Nilo, ¿verdad? Y no se había muerto. Y desde una zarza ardiente le comunicó que debería librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así yendo por Moisés, guiados por Moisés, el pueblo fue librado celebrando la primera Pascua y caminaron por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. En el monte Sinaí, como ya había dicho anteriormente, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos con los que se sellaba la alianza de Dios con su pueblo. Al llegar a la tierra prometida, los israelitas la encontraron ocupada y Dios eligió a José como sucesor de Moisés y lo puso frente al pueblo. Y después de muchos años de luchas, se logró la conquista. Entonces el pueblo se dividió en 12 tribus y Dios eligió a los jueces para conducirlas. Es bastante de la historia. Estoy narrándole casi la Biblia en una hora, la Biblia entera en una hora. Luego, ¿qué pasa? Entonces, acabamos. Entonces, por cerca de 2 siglos después de que Israel tomó posesión de la tierra prometida, Israel existió como una federación de 12 tribus gobernada por jueces. En respuesta a la petición del pueblo, Dios ordena al profeta Samuel que unja a Saúl como su primer rey. Cuando Saúl demuestra no querer obedecer al Señor, Dios rechaza a Saúl como rey, aunque permite que su reino avance a su amargo final. Mientras tanto, Dios envía a Samuel a ungir calladamente a su sucesor, que es un hombre de un gran corazón. Entonces nos estamos refiriendo a David. David, hijo de Jesé, nieto de Obed, el hijo de Ruth, un joven pastor anónimo que vivía en Belén. Entonces Samuel ungió a David en lugar de Saúl. Después de una larga batalla, David es finalmente aclamado como rey de todo Israel, conquista Jerusalén y se convierte en su capital y lleva el arca de la alianza para que tenga residencia ahí. O sea, la alianza la arca de la alianza, ¿se acuerdan que tenía el bastón de Aarón, los 10 mandamientos y el maná? Entonces, esto es importante saber también para término cuando hablemos de la nueva alianza. Bueno, me tengo que enfocar de nuevo. Entonces, David hace que vuelva a tener residencia la alianza, y cuando David se convierte en rey, conquista Israel, convirtiéndola en su capital. Entonces, ahí tiene la intención de construir un templo para el Señor. En su respuesta, Dios hace una promesa con David, prometiéndole una dinastía que no tendría fin, pero reservó la construcción del templo al hijo de David, Salomón. Y eso lo podemos ver en Samuel 2, 7, del 1 al 29. Esta promesa se puede interpretar como una alianza, y para eso podemos ver en Crónicas 2 Crónicas 13, 15. Y aquí están el resto de las lecturas bíblicas, porque son bastantes.
Entonces, esta alianza tiene un aspecto condicional como un aspecto incondicional. El aspecto condicional son las consecuencias negativas por los pecados de los descendientes de David. Y el aspecto incondicional es el reino eterno prometido de una forma unilateral a la descendencia de David, a la cual Dios elevará. Entonces, aquí está la condicional, las consecuencias negativas, y la incondicional, el reino eterno, ¿verdad? Entonces, las características de esta alianza de Dios con David, que podemos leer en 2 Samuel 7, el 8 al 19, son que el mediador de la alianza es David. Las promesas es la casa o reino de David para siempre, dar sabiduría a todas las naciones. Las condiciones es no hacer mal, no pecar, o sea, respetar la ley. El signo, el trono y el templo que Salomón, el hijo de David, construirá. Y ahora ya no estamos en una nación, ya estamos a un imperio real, un reino nacional. Voy a tomar un poquito de agua. Se fijan que no he tosido. Eso gracias a Dios, ¿verdad? Que tengo oxígeno. Entonces, ya vemos que hasta el momento las promesas que Dios le había hecho a Abraham, la primera se cumplió ya en Moisés porque le dio la tierra prometida. El reino se está cumpliendo con David y ahora vamos a hablar de la última que va a ser la nueva alianza. Ya cubrimos todas las alianzas y ahorita nos vamos a enfocar en la nueva alianza. Entonces, me gusta seguir resumiendo todo lo que está pasando para que veamos, no nos perdamos en la historia, ¿verdad? Entonces, ya había dicho que el rey David fue el que construyó el templo, el descendiente el que sucedió a David fue Salomón, que fue el gran rey de Israel que logró unificar toda la nación, y después él construyó el gran templo de Jerusalén. Lo que pasó después, que cuando se murió Salomón, se dividió el reino en el norte y el sur. El norte fue el reino de Israel y el sur fue el reino de Judá. Entonces, lo que estaba pasando en todo ese tiempo fue que ahora los que quedaron diciendo y dando ánimos, porque después hubo una gran destrucción, fueron los profetas, porque al final también se destruyó el otro templo. Ahora, ¿qué pasa después? Y discúlpenme si voy muy rápido, pero quiero terminarlo sin que se me duerman porque es bastante. Entonces, después, ¿qué pasó? Estaban Nehemías y Esdras junto a todo el pueblo judío y trabajaron con mucha dedicación en la reconstrucción de la ciudad porque había sido todo destruido, habían sido conquistados, el reino se dividió y al dividirse se volvieron débiles, entonces los asarios los destruyeron. Entonces, cuando Esdras y Nehemías reconstruyen la ciudad, volvieron a leer el libro de la ley. Y luego viene Alejandro Magno y derrota al imperio persa y todos los territorios pasaron a estar en poder de los griegos. Los judíos soportaban la nueva dominación, pero se opusieron con fuerza a las costumbres religiosas que los griegos querían imponerles y aparecieron las figuras fuertes como Judas Macabeo. Tiempo después, los romanos arrebataron a los griegos sus dominios y construyeron un imperio que se extendió prácticamente a lo largo de todo el mundo conocido hasta entonces. Y el general Pompeyo, estamos ya aquí, fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el templo como signo de sometimiento al dominio. Y el templo después fue reconstruido, ¿verdad? Bajo el imperio romano se produjo el gran acontecimiento de la historia de la salvación, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios envió a su Hijo y con su ingreso a la salvación del mundo. Entonces, como vemos, la primera alianza se dio de Dios con Adán, la segunda de Dios con Noé, la tercera, perdón, que estaba ahí, era aquí, de Dios ya estaba ahí con Abraham. La cuarta se viene a dar Dios con Moisés. Ahora, esta es la genealogía de David. Y que eso lo quería contar de la tribu de Judá, perdón, genealogía de Jesús. Acá lo podemos ver, hubieron 14 generaciones hasta llegar a David, de Abraham hasta David, y luego hubieron 14 más generaciones, desde David hasta aquí, espérame que no puedo leer, hasta los tiempos que los judíos eran llevados como prisioneros a Babilonia, y después hubieron
otras 12 generaciones desde los tiempos, 14 generaciones, perdón, desde que los tiempos que los judíos fueron llevados a Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. Entonces pueden ver aquí como de Judá, que fue una de las tribus de Jacob, pero después también tuvo como descendiente David. Pasaron otras 28 generaciones en total hasta que vino, de ahí era José, ¿verdad? Y que fue el papá de la tierra de Jesús. Entonces aquí se está viendo ya como la promesa, como de un descendiente de David, que si se fijan, iba a venir desde Abraham, va a traer una bendición para toda la tierra. Y así es como se cumple la última promesa que Dios le hizo a Abraham. Esta es la quinta alianza y la sexta alianza. Entonces la sexta alianza es la nueva y eterna alianza. Entonces Dios hizo una alianza eterna y podemos ver como referencia 2 Samuel 23:5 con David prometiendo que él levantaría a un hijo de David en el trono de David por siempre. Y ahí podemos ver como referencias 2 de Samuel 7, del 8 al 16 y 1 de Crónicas 17, del 7 al 14. Y en su reino se extendería todas las naciones. Y vemos como referencia los Salmos 2 a 8 y 72, 8.11. Y él había prometido que este hijo de David sería su propio hijo, el hijo de Dios. Y podemos ver como referencia Salmos 2:7. Y él construiría un templo al nombre de Dios y sería un sacerdote por siempre, como Melquisedec, el sacerdote que ofreció el sacrificio de pan y vino para la victoria de Abraham sobre sus enemigos. Y por eso podemos ver Salmos 110. Entonces, entonces nació Jesús, pero al tiempo que nació Jesús, el reino de David, o sea, del hijo de David, o sea, Salomón, todo había venido abajo, estaba todo dividido. El pueblo había sufrido corrupción, invasión y exilio. Y aun cuando el pueblo fue restaurado del exilio, siglos siguieron pasando sin ningún signo del gran rey davídico que Dios había prometido. Entonces, si nosotros nos quedamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver como que la última promesa de Dios no se había cumplido, si nos quedamos solo con el Antiguo Testamento separado. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Pasa que en el tiempo que Jesús nació, no había ningún reino del cual hablar, no heredero davídico, y aún así los devotos esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios, esperaban la consolación de Israel, la venida del nuevo hijo de David y la resurrección del reino caído. Y como lo podemos ver en Lucas 1, de 67-70, Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido de sus tiempos antiguos por boca de sus profetas. Esto fue lo que Zacarías dijo, y por eso mencioné que David, porque viene de la casa, Jesús viene de la casa de David, es descendiente generaciones atrás de ¿dónde? José, de David, de Abraham, ¿verdad? Y de Judá. Entonces así es como se va viendo que se va cumpliendo poco a poco. Entonces, y vamos a ver conforme ustedes vayan leyendo la Biblia poco a poco, los evangelios darán una atención y que la pregunta que hacen muchas veces a Jesús, ¿no será este el hijo de David? Incluso ustedes pueden ver cuando, ¿quién era? Un ciego que le decía a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque él ya sabía que Jesús era el profeta que tanto habían esperado y del que tanto se había anunciado desde el Antiguo Testamento, o sea, miles de años atrás. Entonces, pero con Jesús llega el cumplimiento del juramento de Dios a David. Entonces, como veremos en el Nuevo Testamento, Jesús es el nuevo David y su iglesia como el reino restaurado prometido de David, a David. También veremos a Jesús, cómo Jesús es representado cumpliendo todas las promesas de las alianzas anteriores de Dios. Él es el nuevo Adán, propiciando una nueva creación, restableciendo la humanidad al paraíso prometido en un principio. Es el nuevo Noé, que trae consigo un diluvio que salva las aguas del bautismo. Él es el nuevo hijo de Abraham, en quien todas las generaciones del mundo encontrarán bendición.
Él es el nuevo Moisés, que da al pueblo elegido una Pascua, la Eucaristía, y un nuevo éxodo, la liberación del pecado por su cruz y resurrección, abriendo la tierra prometida al cielo. Entonces, finalmente Jesús es llamado Cristo, que es una palabra griega para Mesías o el ungido, pero esta palabra nos apunta a la alianza con David. El Mesías o Cristo es la figura davídica que muchos de los profetas de Israel dijeron que sería enviada para liberar a Israel y restaurar el reino de Israel. Entonces vemos ya que con Jesús se cumple la tercera promesa que se había hecho Dios a Abraham. Todos los que creemos en Jesús somos considerados justos por Dios. Entonces, esto es importante porque lo que está rectificando aquí, que Jesús es el Mesías que se había profetizado hace muchos años. Entonces, en todas las escenas familiares de la vida de Jesús, vemos los evangelios respondiendo que sí, Jesús es el Hijo de la vida, largamente esperado, el Hijo de Dios enviado para restaurar el reino de Israel. Este es el mensaje de la anunciación, el anuncio hecho por el ángel de su nacimiento. Gabriel le dice a María que Dios le dará a Jesús el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Y eso lo podemos ver en Lucas 1, del 32 al 33. Y aquí lo dice en el videíto. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo? ¿Qué es lo que el ángel está diciendo? Que Jesús es el Hijo de David, que reinará sobre el reino restaurado de Israel, la casa de Jacob por siempre. En la visitación de María, su pariente, Santa Isabel, encontramos de nuevo eco de las promesas de la historia de la salvación. Perdón. María clama en un cántico que la venida de Jesús es la respuesta de Dios a todas las oraciones de Israel, un cumplimiento de sus promesas, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y descendencia por siempre. Su madre quiere que sepamos que como el hijo de David, su hijo cumplirá las promesas de la alianza hecha a Abraham. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones, y como referencia Génesis del 22 al 28. Entonces, los evangelios nos dicen que en la última cena con sus discípulos, Jesús explicó su muerte en los términos de una alianza. En Mateo y Marcos, Jesús se refiere al cáliz que da a beber a sus discípulos, mi sangre de la alianza, comparándolo con la sangre de la alianza que Moisés roció sobre el pueblo para ratificar la antigua alianza. En Lucas, Jesús habla de cáliz como la nueva alianza en mi sangre. La nueva alianza tiene, esas son las características que tiene. El mediador es Jesús. Lo que están, las promesas es la bendición a toda la tierra. Las condiciones de la alianza es que que tienen que creer en Jesús, que se bauticen, comen y tomen en su cuerpo, su sangre en la Eucaristía y vivan de acuerdo a todo lo que Jesús enseñó. El signo es la Eucaristía y la forma que obtiene la familia de Dios es como un reino universal. Y de ahí donde venimos los católicos, porque es un reino universal.
Bonito, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir que el sacrificio que reactiva la nueva alianza es el acto de amor en el cual Jesús murió, la Eucaristía, actúa como el banquete de la comunión, como podemos ver en Corintios 1, 10, del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aún siendo muchos, un solo pan, un solo cuerpo somos, pues todos participamos en un solo pan. Y el signo permanente de la alianza, como podemos leer en Corintios 1, 11 del 24 al 26, que dice: y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, hacer esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es nueva alianza en mi sangre. Cuántas veces la beberéis, hacerlo en recuerdo mío, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esa copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por su muerte en la cruz, Jesús tomó sobre sí todos los pecados y el castigo debido a nuestras infidelidades pasadas, presentes y futuras. En la nueva alianza en Cristo lleva a cumplimiento a todas las alianzas del Antiguo Testamento. Su resurrección inaugura una nueva creación que será completada cuando vuelva a su gloria. Y podemos ver como referencias Isaías 66, 22 y Apocalipsis 21, 1. De esta forma, Cristo lleva a cumplimiento la alianza con nuestros primeros padres en la creación. Jesús va a la cruz como el nuevo Adán, quien con su obediencia derrotó al pecado, derrota al mal y destruye el poder de la muerte, trayendo en su lugar la gracia, justificación y vida eterna. En el bautismo, Cristo destruye la vieja humanidad en nosotros y nos hace una nueva creación, llevar con todo el cumplimiento de lo que estaba prefigurado. Y como podemos leer en Romanos 6, del 3 al 4. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en nuestra vida. Súper bonito lo que estamos aprendiendo de Jesús. Y también sabemos que, y de la nueva alianza, que por el bautismo en Cristo nos convertimos en hijos de Abraham, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros que no somos descendientes de las 12 tribus de Israel, seríamos gentiles, ¿verdad? Entonces, con Cristo se viene a poner la misericordia antes que la ley. Eso no significa que la ley sea importante, pero también con Cristo ya no estamos separados por el pecado ni por la condición de ser una descendiente de una tribu, sino que por la razón que somos sus hijos de Dios, la humanidad en general. Entonces, el papel del Espíritu Santo, del Hijo de Dios que mora en nuestros corazones, es unirnos a Dios, ayudarnos a entender los caminos de Dios y a presentar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, es decir, hacernos como Jesús. Resumiendo a Pablo, Santo Tomás de Aquino enseña que la ley del Evangelio es la gracia del Espíritu, la cual no solo muestra a los cristianos lo que deben hacer, sino también nos ayuda a hacerlos. Para terminar, la nueva alianza lleva a los creyentes bautizados a una profunda relación entre sí y que va más allá de cualquier otra división. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Como hijos de Dios a quienes se les ha dado su Santo Espíritu, somos hermanos y tenemos una responsabilidad especial de cuidarnos entre nosotros como miembros de una familia. El término más frecuente de San Pablo para referirse a los cristianos es hermanos y hermanas, y sus exhortaciones a menudo hablan de cómo relacionarse los unos a los otros. San Juan invita a los cristianos a ayudar a sus hermanos y hermanas necesitados, afirmando claramente que quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.
La enseñanza de Pablo y Juan sobre la relación especial entre los cristianos se hace con las enseñanzas de Jesús, donde dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os amé también, vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13, del 34 al 35. Y aquí está solo un resumen para que ustedes vean las características de cada alianza. Y las referencias, como dije, bueno, es la Biblia y un estudio bíblico del Centro Teológico San Pablo. Y eso era todo lo que les tenía preparado. Así es que si tienen comentarios antes de que termine, si se durmieron, lo siento, se hablé muy rápido, no me entendieron. Pero ya solo me queda la alabanza. No sé si les gustaría decir algo o tienen alguna pregunta. No sé si me escuchan, y Betsy. Sí. Bueno, ¿qué me costó? Sí me costó incorporarme. Yo solo quería hacer el comentario. Es una lástima que todo esto en tan poco tiempo, pero realmente, no sé si mis hermanos lo tomaron así, pero a mí realmente me interesó. Qué bonito eso de las 12 tribus de Jacob, que ahora después le cambió el nombre, dice, cosa que realmente me falta leer mucho, realmente. Pero qué bonita la relación. Costó un poquito, pero me encantó ver todo. Y yo recuerdo, este tema casi siempre lo ha dado Argentina, que es el plan, ¿verdad? El Señor y todo esto. Pero es muy, le agradecemos, pues, lo que hago por todo. Pero quiero decir que para esto son estos temas. Crecemos, nos estamos en realidad con estos temas de dónde venimos. Porque esta es la realidad, de dónde venimos, de dónde parte toda la historia, ¿verdad? Y de verdad a mí me ha interesado. Yo lo que pido y espero que nos dé no sé qué es lo que nos va a poder dar para poder volver a ver el video y así volver hasta buscar las lecturas, volver a enfocarnos, porque a mí me encantó, porque hay cosas que ignoramos, pero decimos siempre las cosas del Señor y aprendemos. Todos los días aprendemos. En realidad, le agradezco. Me encantó. A mí me ha encantado. Pero lo único que sí digo, tanta información en tan poco, es una lástima. Sí, sí. Eso, sí, y este es un resumen, porque la verdad que, como les dije al principio, cada alianza me tardé 1 hora anteriormente, y nada más es como algo como para incentivarlos o motivarlos a que se escuchen las otras alianzas, porque es demasiado. Yo literalmente me tardé 3 meses en desarrollarlas, porque no lo van a creer. Una alianza varias veces me tardé 5 días en entenderla. Era tanto que yo le decía, Dios, ilumíname, porque, o sea, poner todo. Yo pensaba, una alianza en un tema, en realidad nos quedaríamos siempre cortos, ¿verdad? Sí, porque incluso cuando yo le enseñé al sacerdote de mi iglesia, el estudio teológico me dijo que era muy elevado. Entonces lo que yo hice fue, traté de mezclar las partes que yo pude entender del estudio teológico con la Biblia para hacerlo un poco más corto en las otras alianzas. Porque si no, honestamente, cada estudio bíblico de una alianza, como está en ese folleto, serían 2 o 3 estudios bíblicos. Wow. Pero está muy interesante, Ivette, para poderlo desarrollar, digo yo, para poderlo desarrollar más adelante, tal vez cada vez que le toque su intervención, decir, mire, vamos a ver una alianza, la primera, ¿verdad? Pero, sí, es lo que mi mamá me decía, pero los videos ya están, entonces yo se los pongo y ustedes cuando quieran los ven, porque ya están desarrollados. Sí, perfecto, de verdad a mí me encantó, de verdad te lo agradezco, ¿verdad? Yo creo que lo agradecemos más. Si algún hermano, te voy a caer mi micrófono porque no mucho hablo. Buenas noches, Ivette. ¿Me escuchan? Sí. Realmente
sí, uno a veces lee la Biblia y la cosa es cuando uno la va leyendo solo por partes. Por ejemplo, yo soy, sinceramente les digo, yo he leído más el Nuevo Testamento. Y claro, sabemos que todo el antiguo ya era una prefiguración de la venida de nuestro Señor. Y sí, o sea, es hermoso ver lo que usted decía desde el principio, o sea, como el amor de Dios desde que nos crea y el formarnos en esa gran familia. Gracias porque realmente de manera resumida, súper resumida, nos ha llevado por todo el camino, ¿verdad? De la salvación y volvernos a recordar eso, de que en todo momento, desde que el Señor nos crea, está ahí y realmente que tenemos que ser como más acuciosos, ¿verdad? En formarnos, en leer las escrituras, que como usted dice, hay veces, es que yo quizás por eso huyo mucho del Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que me quedan más dudas que aclaraciones y uno tiene que tener a alguien así como muy cercano que le pueda aclarar, porque si no le va dando más confusión. De verdad, qué bueno que podamos accesar a esos videos que nos dice para seguir viendo este tema, porque realmente es vital para la lectura de la Sagrada Escritura. Y sí, sobre todo, usted lo ha hecho de una manera que se ve sencilla, pero dice todo el tiempo que se ha llevado para poder disminuirlo al máximo. Así que sí, realmente me imagino que ha sido bien cansado la preparación del tema, pero está fabuloso porque lo ha logrado que lo entendamos de una manera más sencilla. Así que Dios le bendiga y qué bueno que siga estudiando y nos motiva, bueno, en lo personal me motiva a como empezar nuevamente y no solo por partes la Sagrada Escritura. Así que Sí, sí, gracias. La verdad es que con mis papás hicimos el reto de leer la Biblia y de repente nos quedamos perdidos también, porque todos, y eso, en el Antiguo Testamento, o sea, no alcanzamos, pues, no progresamos. Y mi papá me dijo, comprate ese librito, cómo leer el Génesis, y compré cómo leer tal cosa, porque, y la verdad que es una cosa, les voy a decir, una cosa que nosotros los católicos nos diferenciamos de otras religiones. Nosotros hablamos más de amor y misericordia, porque nos pasamos mucho en el Nuevo Testamento. Y siento que lo cual es bueno, ¿verdad? Porque al final esa es la nueva alianza. Pero como católicos también muchas veces se nos critica que no leemos el antiguo. Y es que es tan difícil y eso, como yo por eso busqué un estudio que ya estaba escrito por teólogos católicos, porque muchos hermanos separados caen en tomar todo textualmente y se vuelven legalistas. Y Dios no es legalista. Dios por eso vino a poner, y tampoco vino Dios con la nueva alianza nos unió a todos de nuevo. Entonces aquí ya no es acerca de que si yo, una religión específica, no. Es el amor de Dios y como dice, si nos amamos y nos comprendemos y no pecamos, es como nosotros nos incorporamos en la familia de Dios. Pero para probar ese punto teológico, realmente se tiene que navegar sobre todo, porque como Dios no vino a quitar ninguna ley, sino que vino a poner la misericordia y su ley de amar a Dios y amar a uno mismo y el prójimo como uno mismo por delante de todos, precisamente por eso, para unirnos más a su familia y para no dejarnos separados entre gentiles y judíos en este caso. La verdad que a mí me abrió mucho los ojos, me dio mucha fe y yo me acuerdo que mi mamá me decía, y mi esposo, no hables tanto porque te cansas. Ustedes se acuerdan cómo me ha costado respirar a mí, pero imagínense, para la gloria de Dios, ahorita ya me está faltando un poco el aire, pero he logrado hablar y yo siento que a medida que yo he ido leyendo más esto, estos estudios me han hecho que me dé más fe y me dé más paz.
Y por eso también lo quise compartir, porque pienso firmemente que cuando se entienden las cosas o se ve la perspectiva que se intencionó que se hiciera, como que todo cambia, como que se nos hace más fácil masticar lo que nosotros tanto amamos, que es la Biblia, ¿verdad? Y a nuestro Señor Jesucristo. Así es que... Bueno, yo, ¿sí? buenas noches, agradecerle la labor titánica de esta noche, ¿verdad? Porque nos quiso dejar en realidad un gran mensaje y así es. Y como dice, fue un resumen relativamente de toda la Biblia, pero quizás la invitación sí es a leerla, cabal, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, porque es como poner un espejo frente a otro. Uno dice que allá está la promesa y en el Nuevo el cumplimiento, pero hay muchas cosas que toman sentido cuando uno ha podido leer ambos lados, ¿verdad? Porque usted mencionaba la Torre de Babel, donde el Señor les confundió la lengua porque querían hacer algo ilógico, algo irracional, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, cuando en los Hechos de los Apóstoles están evangelizando, ahí es diferente, porque aunque hablaban diferentes lenguas, entendieron el mensaje. ¿Por qué? Porque era algo de Dios, ¿sí? Si dice que habían medos, persas, elamitas y muchas, de muchas regiones. Entonces, bueno conocerlo, pues, porque así uno le toma hasta más sentido al Nuevo Testamento. Sabemos que es la parte más rica en el sentido de la fe, porque es cuando ha venido el Hijo de Dios, pero es bueno conocer toda esa trayectoria, pues, por donde se ha pasado, porque vemos que no ha sido fácil para nadie en la historia del mundo de la fe. Han habido situaciones difíciles en todos los tiempos como lo vivimos ahora. Pero qué bueno cuando le podemos hallar ese sentido. Yo sé que no es fácil, si leer, pues es la cosa más difícil para la gran mayoría, pero sí importante hacerlo. Yo sí he leído, y no por vanagloria, para honra y gloria de Dios, que aparecen hasta detalles muy mínimos, pero que sí son agradables. Incluso cuando uno comienza a leer la Biblia y dice, ¿quién fue el primer hombre que hizo oración? Ahí está. ¿Cuál fue el primer soldado? Dice. O sea, detalles que uno podría decir, qué maldad, pero son cosas importantes, ¿sí? Todo tiene un principio en realidad. Así que, como le digo, muy agradecido por esta labor titánica de esta noche, pero sí, muy bueno, ¿verdad? Que el Señor pues la siga utilizando y que de igual manera, el Señor pues en esta noche le dé un descanso placentero porque se ve el esfuerzo, ¿sí? Pero el amor de Dios nos lleva a donde Él quiere, ¿verdad? Amén. Así que muy agradecido. Muchas gracias. Y lo último que se me faltó decir es que la nueva alianza está escrita en los corazones de todos los seres humanos. Amén. Y es por eso que creo que hasta los ateos, cuando están bien preocupados, lo primero que dicen es Dios mío o Padre mío. Y es por eso que también, si ustedes se han fijado, muchas gente dice, abre tu corazón a Dios. Y no lo dice en el sentido figurado, ¿verdad? Pero porque Dios está ahí. Y yo por eso le invito a todos, y bueno, porque es algo que yo hago, me trato de centrar y entender la parte de Dios que existe en nosotros. Y con todo esto me ha aumentado tanto la fe y me ha cambiado tanto mi forma de percibir a Dios que me ha dado mucha más humildad y mucha más esperanza. Como para todos. Sí. Entonces, si no hay nada más, les quiero poner una alabanza para que terminemos, porque yo sé que ya es noche, necesitan descansar, y les pido sus oraciones. Mañana tengo mi scan, que en nombre de Dios las cosas van a salir como Dios quiera que salgan, pero que nos dé la paz que necesitamos para poder mantener. Claro que sí. Claro que sí. Y al hermano Carlos, no se me vayan ahí. Ok, pero entonces, que la alabanza no se me vayan a... Sí, entonces voy a poner un minuto de alabanza y después voy a dejar de grabar para que puedan hablar sin ninguna dificultad. Gracias, Edith. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios
te